Buenas tardes con todos y con todas, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición, la edición ya 23ª de nuestro espacio de reflexión sobre temas del mundo contemporáneo que hemos denominado Formas de lo Humano. Este espacio, Formas del Humano, es parte del programa de antropología de lo contemporáneo que lleva adelante la maestría en antropología de lo contemporáneo, el proyecto Formas del Humano y líneas de investigación que trata de acercarse a diferentes manifestaciones culturales del ser humano en el mundo actual. En ese contexto hemos tenido los más diversos temas de análisis, de reflexión, expositores también que nos han acompañado de la localidad, del país y del exterior inclusive, que nos han propuesto reflexiones muy interesantes para entender este mundo actual. Este programa se da gracias a la Facultad de Filosofía, donde es parte el programa y la maestría de antropología, y a la Dirección de Vinculación con la Comunidad, que auspicia el programa de vinculación Formas del Humano. Hoy nos convoca un tema muy interesante, un tema que yo sé que va a ser muy grato, muy sugerente para todos los que estamos en esta tarde convocados, que es el tema del fútbol como un hecho social total. Creo que es interesante poder reivindicar este tema, que a veces en muchos contextos, en muchos espacios, se lo mira como un tema poco serio, probablemente un tema que no corresponde a la academia, por razones que uno no alcanza a descifrar, entendiendo y mirando, como es evidente, el papel tan importante, central, que tiene el fútbol en el mundo contemporáneo. Recogía una cita de Eduardo Galeano, que está presente en uno de los trabajos de Fernando sobre fútbol, que decía: ¿en qué se parece el fútbol a Dios? En la devoción que le tienen muchos creyentes y en la desconfianza que le tienen muchos intelectuales. Efectivamente, el tema del fútbol ha sido un tema que ha estado un poco al margen de esa academia, pero ha habido esfuerzos muy importantes, y tenemos el gusto de ahora presentar con todos los detalles al expositor de esta tarde, de gente que ha investigado y aportado de manera muy importante en el tema como el que nos convoca. El fútbol como hecho social total, entendiendo su dimensión física, por supuesto, como deporte, fisiológica, pero también ideológica o psicológica, o incluso contextual o sociológica. Cuerpo, mente, contexto son parte del fútbol. Está relacionado a las más diferentes áreas y campos, como lo ha demostrado Fernando Carrión en sus estudios, en sus trabajos, relacionado a la política, relacionado a la sociedad, relacionado a la literatura, relacionado a la historia, relacionado sin duda a la economía y a muchos campos de la sociedad, y que también se deja mirar por todos esos campos de los cuales se puede estudiar el fútbol. Sin duda, hoy por hoy, entender al fútbol, estudiar y profundizar en el asunto del fútbol, también es entender el mundo un poco mejor, porque las conexiones son evidentes dado el papel y el sitial que tiene, como decía, el fútbol en el mundo contemporáneo. Quiero entonces, en ese contexto de este tema tan interesante que nos convoca a presentar a nuestro expositor de esta tarde, agradecer en primer lugar a Fernando Carrión, que ha tenido la amabilidad de regalarnos, digamos, su presencia aquí en esta tarde. Hemos estado hace algún tiempo intentando poder invitar a Fernando Carrión, siempre con tan buena disponibilidad, tan buena predisposición, pero también con agenda bastante completa, bastante compleja, de viajes, de conferencias, propias de su profesión, digamos, del contexto académico. Pero hoy se ha hecho realidad, digamos, esta invitación de hace un tiempo, y tenemos la suerte de contar con Fernando Carrión aquí esta tarde. Él es arquitecto, maestro en desarrollo urbano por el Colegio de México, doctorando en la Universidad de Buenos Aires, académico del Departamento de Estudios Políticos de Flaxo y presidente de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos. Fue concejal de Quito, director de planificación del municipio. Es profesor y conferencista en varias universidades del mundo, connotado investigador y una autoridad académica en temas de ciudad y fútbol. Ha escrito y editado decenas de libros, entre los que podemos mencionar La Biblioteca del Fútbol Ecuatoriano, Luchas urbanas alrededor del fútbol, el último libro que ha publicado, El Patón Bausa, Con los pies en la tierra, por mencionar solo aquellos títulos que están relacionados al fútbol.
Ha publicado centenares de artículos académicos, es acreedor de una docena de premios y distinciones por su trayectoria. Parte de su obra, que está difundida en por lo menos una veintena de países, ha sido traducida al portugués, al inglés, al alemán, al italiano. En suma, tenemos hoy un invitado de lujo y un invitado de honor. Es una voz fresca, original y profunda que está estudiando el mundo contemporáneo y que con sus reflexiones sobre ciudad, sobre espacios urbanos, sobre patrimonio y sobre fútbol, por supuesto, ha aportado significativamente a entender mejor este mundo contemporáneo, que es el tema que nos convoca en general a todo el programa de antropología. Con ustedes les dejo entonces a Fernando. Muchas gracias por acompañarnos. Bien, un saludo cordial a todos y a todas aquí presentes. También agradecer a la Universidad de Cuenca que una vez más me invita a poder estar dentro de su campus, dentro de sus instalaciones, para debatir ahora, en este caso, el tema del fútbol. A la Facultad de Filosofía, al área de Antropología y obviamente a Israel Hidrobo por la invitación para presentar algunas ideas alrededor del fútbol. Para empezar, le cambié algo al título original de la exposición por la relevancia que tiene el fútbol, que no solo es una actividad social total, sino que además es una actividad global y masiva. Ustedes pueden ver ahí, no es una falta de ortografía, es global. Hace referencia justamente a que el gol se va haciendo global, y eso es lo que estamos viviendo en este momento. ¿Qué es lo que tenemos a manera de introducción? Básicamente hay muy poca reflexión sobre el fútbol en el Ecuador. Yo diría que en el ámbito académico prácticamente no existe nada. Hace poco hice una especie del estado del arte respecto a los estudios de fútbol y francamente la aridez o la poca cantidad de estudios que existe es significativa. Sin embargo, es alentador porque veo que dentro de las universidades empiezan a producirse una serie de tesis de grado, tanto de licenciatura, maestría e incluso de doctorado, lo cual nos avisora que en un plazo relativamente breve podríamos empezar a tener algunas reflexiones un poco más profundas de lo que es el fútbol. La semana pasada estuve en Argentina, en Buenos Aires, que fui invitado para dar unas conferencias sobre temas de seguridad, narcotráfico, etc. Entré a una librería maravillosa que hay en Buenos Aires que se llama Ateneo, y revisando los estantes me encontré con un libro que acaba de salir sobre el Patón Bausa, un libro que me parece interesante desde el nombre, que se llama El Método Bausa. Entonces, ahí me puse yo a pensar qué poco escribimos nosotros en el Ecuador, en general, y qué poco escribimos sobre el fútbol. Estamos viviendo una crisis económica dentro del fútbol, con equipos que están a punto de desaparecer, y no hay una reflexión sobre eso. No tenemos información sobre eso. Lo que ocurre con algunos de los equipos, en el caso de, no es mi equipo, pero está en la ciudad donde vivo, que es el Quito, prácticamente ya desaparece. Y no estudiamos por qué va a desaparecer el Deportivo Quito. Algunos, claro, nos congratulamos, puede decir que eso ocurre, pero sería bueno estudiar, ¿no les parece? Porque además no es el único caso. La Liga de Loja está en problemas. Ustedes con el Deportivo Quito están con problemas. Deportivo Cuenca están con problemas. El Barcelona, que es el equipo más grande del país, tiene una deuda de $22 millones. No estudiamos. Yo les pregunto, ¿Cuenca hay un libro sobre el Deportivo Cuenca? ¿Hay un libro sobre las glorias que ha obtenido el Deportivo Cuenca? Los triunfos. Es muy poco lo que hacemos. Ahora, ¿por qué no se estudia el fútbol? Hace un momento Israel algo nos señalaba. A mí me da la impresión que el fútbol es vergonzante para los intelectuales. Cuando yo salgo a dar conferencias,
leen como es ya un rito tradicional, leer el currículum, etc. Y por ahí aparecen los temas que yo trabajo y algo sale sociología del fútbol. La gente se ríe, como si fuera algo menor. Y no es así, es un tema que tiene muchísima importancia. Yo les puedo decir lo importante que es estudiar el fútbol para comprender un país como el Ecuador. Hoy día en el almuerzo conversábamos justamente de por qué las ciudades pequeñas no tienen resultados futbolísticos importantes en el Ecuador. Eso no hay ninguna diferencia con la economía, con la cultura, con la política. Porque el Ecuador es un país altamente centralizado, hay un bicentralismo muy fuerte que hace que todo se exprese, se refleje, etc. en función de eso. El fútbol no puede ser una excepción. El fútbol es parte de la sociedad, no es un reflejo de la sociedad, es parte de la sociedad. Entonces, si nosotros no entendemos el fútbol, tampoco vamos a entender algunos elementos de lo que significa la sociedad nacional, y mucho menos vamos a entender lo que es el fútbol. La crisis económica que estamos viviendo, miren, para que ustedes tengan una idea, este año los 12 equipos de primera categoría A del fútbol ecuatoriano han tenido en términos presupuestarios un crecimiento del 16%, cuando el país está, según cifras oficiales, está a un crecimiento positivo de menos del 1%, 0.6, 0.8%, sin contar con el tema del terremoto que se cayó 3 puntos. Es decir, la economía nacional está creciendo o decreciendo más o menos 3%. Y el fútbol ecuatoriano está creciendo al 16%. Hay algo que no funciona. Sería bueno preguntarnos, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando? Ahora, el tema que objeto de esta conversación, de esta conferencia, me parece que es muy importante porque yo creo que aquí vamos a entender que el fútbol no es solo un deporte, que no es solo un juego, que no solo depende de la táctica, la estrategia, etc., sino que detrás del fútbol hay una serie de elementos que son claves. Como se señala en la indicación, es un hecho social total, es decir, es holístico, es integral, está la economía, está la política, está todo. En segundo lugar, es global, porque hoy día lo que pasa en los Estados Unidos, en estos partidos de la Copa Centenario, se conocen en todo lado. Pero no solo eso, los mercados de futbolistas, la televisión, las redes sociales, etc., hacen que un hecho de carácter local se convierta en una actividad global. Y en tercer lugar, el fútbol es la actividad más masiva que existe en el mundo. No hay otra actividad. Yo les pregunto, ¿qué otra actividad es total, es global y es masiva? No hay otra. Y sin embargo, no estudiamos. Siempre hablamos de que cuando hay un partido importante se paraliza todo. Y es cierto. Ayer en la noche, por ejemplo, cuando había el partido entre el Ecuador y el Perú, yo salí de mi oficina relativamente tarde, pero tratando de llegar justamente a la hora del partido, a las 9 de la noche. Las calles estaban desoladas, no había nadie. El Congreso, la Asamblea Nacional se ha paralizado. El presidente de la República con sus colaboradores se sientan a ver el fútbol. Todo se paraliza. Y no estudiamos. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a hacer. Entrando ya en el tema, veamos el origen del fútbol. El origen del fútbol, como todos saben, conocen, fue plural. Vino desde distintos lugares. Se habla de la China, se habla de México, se habla de Grecia, se habla de Roma. Es decir, desde distintos lugares habían prácticas relativamente parecidas a lo que hoy día entendemos como fútbol. Pero ¿qué es lo que ocurre? El fútbol moderno nace más o menos a mediados del siglo XIX,
concretamente en 1845, bajo la influencia del fútbol romano. Entonces, el fútbol que hoy día tenemos tiene su origen en Roma. Y llega, obviamente, a Inglaterra, a las Islas Británicas. Y básicamente llega en un momento en que las Islas Británicas, o Gran Bretaña, estaba en un momento de crecimiento económico gracias a la revolución industrial y al peso que tenía dentro del mercado mundial. Eso hace que justamente Inglaterra sea la cuna, sea el origen del fútbol moderno que hoy día estamos practicando. Y es justamente a mediados del siglo XIX cuando aparecen las famosas 17 reglas. Y eso transforma absolutamente todo. ¿Por qué transforma? Porque hasta ese momento era un juego. En el juego no hay reglas. No hay una ritualidad explícita de que si se realiza tal actividad tiene una sanción, o se paraliza el partido, o gana uno o pierde el otro, etc. Las 17 reglas fueron tan importantes como, por ejemplo, la determinación del número de futbolistas. ¿Qué significa eso? Significa el número de futbolistas que están dentro y los que están fuera. Se genera una división del trabajo muy clara. Pero también el rato que delimitan la cancha, ese adentro y ese afuera. Entonces hay futbolistas y hay espectadores. Antes de 1845 todos eran todo. Eran futbolistas, eran técnicos, eran espectadores, eran dirigentes, era todo. Pero lo más importante es que cuando se aprueban las 17 reglas, se puede constituir en un modelo replicable. Hasta ese momento era muy difícil replicar. Cuando ya tenemos una norma, ya tenemos una regla, ya tenemos una legislación, es factible que esa práctica pueda ser replicable en distintos lugares. Entonces, es un principio fundamental para la internacionalización del fútbol, la reglamentación. Y en segundo lugar, el hecho de que haya una norma exige que haya una institución que la produzca, la controle y vaya produciendo justamente los cambios a esta normativa. Eso es lo que ocurre justamente con la creación de la FIFA en el año 1904. Antes era la Federación de Fútbol Inglesa la que normaba, la que controlaba, la que regulaba el fútbol. Pero se crea en 1904 la FIFA y la crean 7 países europeos. De esa época para acá hemos pasado de 7 equipos a 209 países que están inscritos. Esta cosa que siempre se dice, que la FIFA tiene más membresía que las Naciones Unidas, es cierto. Naciones Unidas tiene 192 miembros que forman parte de Naciones Unidas y la FIFA tiene 206. Obviamente que eso tiene explicaciones. Tiene explicaciones como por ejemplo el caso de Puerto Rico o el caso de algunas de las Islas Británicas mismo, para señalar. Que en unos casos no están reconocidas por Naciones Unidas, pero sí están reconocidas por la FIFA. Y lo interesante es que ya entrando en lo que vivimos en la actualidad de la FIFA y su gran crisis mundial que tenemos, es que la FIFA no es otra cosa más que una ONG. Es un organismo no gubernamental de un solo país, que es Suiza, porque esa ONG está reconocida en Suiza. Suiza es un paraíso fiscal. La CONCACAF está en la Florida, que es un paraíso fiscal. La CONMEBOL está en Paraguay, que lograron mediante una ley aprobada por el Congreso construir algo así como una misión diplomática, algo así como una extraterritorialidad para que vaya el fútbol a ese lugar. Una ONG en paraísos fiscales y es una institución que regula todo el fútbol en el mundo. Y lo paradójico, que ustedes pueden ver ahí en la lámina, en 115 años ha habido solo 8 presidentes.
Ese es el caso de la FIFA. Una tercera reflexión, y acercándonos un poco más, originalmente el fútbol era parcial, era local y era elitista, un poco en contraposición a los tres temas que les había planteado inicialmente. ¿Por qué el fútbol fue una actividad parcial? Porque básicamente el fútbol nace en Inglaterra concebido como una actividad del tiempo libre. Es decir, estaba inscrita al interior de la jornada laboral. Era el tiempo libre que quedaba después de estar en la fábrica, después de estar en la jornada laboral, en el trabajo. Y ahí es lo que surge justamente la idea esta del opio del pueblo, que hoy día en absoluto tiene nada que ver con esa situación. El fútbol ya no es parte del tiempo libre, por lo menos del fútbol profesional. El fútbol hoy día es una actividad profesional, autónoma, es un sector de la economía, es un sector de la sociedad, es una industria cultural más. Entonces, estaba ubicado en el ámbito del tiempo libre y por lo tanto simplemente era una extensión de la jornada laboral, y ahí es cuando se empieza a jugar los domingos. Hasta ahora uno tiene la imagen o tiene esa narrativa de el domingo me voy al fútbol. Ustedes, por ejemplo, van los viernes, lo que yo entendí. Viernes o domingo. Y probablemente va a ser después miércoles y domingo. El fútbol ya se tomó toda la semana. Entonces, eso es lo que ocurre. Pero también era exclusivamente local. ¿Por qué? Y aquí viene una cosa muy interesante. Se jugaba en el campo o en la cancha. En el campo, es decir, es una reminiscencia de la ruralidad. Y la cancha no es otra cosa más que eso, porque es una palabra quechua. Y para que ustedes vean, en la Argentina no van al estadio, en la Argentina van a la cancha, que es un país donde el quichua no entró con la fuerza que ha entrado, por ejemplo, en el caso del Ecuador, en lo que es hoy el Ecuador. Pero la cancha no es otra cosa más que un espacio rural, igual que el campo. El estadio del Barcelona, del Barça de Barcelona, de España, se llama el Camp Nou, el Campo Nuevo. Y sus hinchas se llaman culés, porque lo que ocurría es que cuando llegaban al campo, que eran las afueras de la ciudad, lo que se veía era la parte de atrás de los aficionados, los culos, culés. Y entonces era de la ciudad que iba al campo, porque el fútbol originalmente estuvo ubicado allí. Entonces, el fútbol en ese momento estaba localizado, no representaba prácticamente a nadie, era un fútbol que lo hacíamos entre amigos en una zona periférica, probablemente a la ciudad. Y en tercer lugar, el fútbol fue fundamentalmente elitista. Nació en las universidades más importantes de Inglaterra, nació en las famosas pubs de Inglaterra, donde tomaban cerveza, y estuvo directamente vinculada a las fábricas. Y así mismo entró el fútbol acá en Ecuador. La familia de los señores Wright trajeron un balón de las élites. Las inversiones inglesas que llegaron a América Latina generaron dos tipos de equipos, unos vinculados a los empresarios, a los jefes de estas inversiones y a los obreros, que fue el origen incluso de los clásicos. Los que representaban, en el caso de Rosario en Argentina, Rosario Central representaba más bien a los sectores de trabajadores de la industria del ferrocarril, y New Orleans Boys más bien a los propietarios. Y ese es un poco el origen social que tuvo el fútbol. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Hoy día lo que tenemos es un fútbol total.
¿Qué significa el fútbol total? No es la naranja mecánica, sino se refiere básicamente al hecho de que hoy día el fútbol es economía. Lo que planteaba inicialmente en términos de la crisis económica. Un equipo como el Real Madrid o el Manchester United tienen presupuestos de 1.500, 1.800 millones de dólares al año. El Real Madrid tiene alrededor de 20.000 empleados que trabajan para el Real Madrid. No sé cuántos llegará el Cuenca, no llegará probablemente a 100, incluidos los futbolistas. Entonces es economía, obviamente. Es cultura. El tema de las identidades, que es lo que más se ha trabajado en América Latina, en las hinchadas, son referentes culturales. Esto que les decía hace un rato, la representación que tienen a sectores populares, a sectores de altos ingresos, en fin. El fútbol hoy día es una actividad total. Ahí está en la convocatoria a esta misma conferencia las citas de Marc Augé, la de Ignacio Ramonet, que muestran exactamente que hoy día el fútbol no puede ser entendido si no es vinculado a la política, a la economía, a la cultura, etc. Para que ustedes vean, hoy día en América Latina no hay un presidente de la República que no esté identificado con un equipo de fútbol. Eso hace 20 años era imposible. He tratado de buscar hincha de quién era Velasco Ibarra. Y si ustedes conocen, me gustaría que les digan. Rafael Correa hoy día se declara militante, incluso yo diría más que de Alianza País, de la América. Y no sé, por casualidad se pone el verde, pero cuando está en el estadio es el azul eléctrico. Y eso es Lula, eso es Evo Morales, los peronistas, empezando por Perón, Cristina Fernández de Kirchner, su marido, etc., eran de Racing. Y eso pasa en todos los países. Cuando un equipo gana, son recibidos en el Palacio Presidencial. Cuando pierde, cada uno se va para su casa. Los cantos de la política están en los cantos de la calle. No hay ninguna diferencia. Los cantos de la grada, o de los graderíos, o del estadio, están en las plazas. Incluso el vocabulario de la política es un vocabulario del fútbol. Está inclinada a la cancha. ¿Me jugaste Barcelona? Bueno, todas esas cosas que hoy día se dicen. Pero el fútbol también es global. No solo que es total, sino que hoy día es global. Y uno podría decir, con esta hipermercantilización que está viviendo el fútbol, de que habrían por lo menos 3 mercados específicos que le van dando esta condición. Uno, el mercado de futbolistas. Y en esto, América Latina no es distinta a lo que ocurre en todas las actividades económicas. La crisis económica que hoy día estamos viviendo en América Latina es crisis de commodities, es crisis de materias primas. En unos casos el petróleo, en otros casos el cobre, la soya, etc. ¿Qué es en términos del fútbol? Exactamente lo mismo. En el fútbol lo que hace América Latina es entregar materia prima a futbolistas para que en Europa, los equipos europeos, les pongan la etiqueta, le añadan valor, etcétera, etcétera. Y es un proceso que no es que sale un futbolista de aquí y llega al Manchester United, sino que, por ejemplo, en la Argentina salen al Uruguay, que también es un paraíso fiscal, se evaden impuestos y de ahí van, por ejemplo, a Portugal, que es un país donde empieza a generar un proceso de valorización de ese futbolista, de ese commodity, de esa materia prima. Y en España igual, no en los grandes equipos, sino en los pequeños equipos. Hagan el seguimiento de los futbolistas típicos de la selección ecuatoriana, como Antonio Valencia, como Montero, como Ener Valencia. ¿Dónde pesa ahora? ¿Dónde están ahora? Y ese es el caso de todos los futbolistas.
caso de Argentina tiene más de 1.800 futbolistas fuera. El caso de Uruguay, ustedes saben, es un país que tiene 3.300.000 habitantes, tiene la mayor cantidad de futbolistas per cápita del país, del mundo. Tiene 350 futbolistas jugando fuera. Nosotros nos vanagloriamos por tener 51 futbolistas jugando fuera. Y que no, que nuestro país ya es de exportación y tal. Cuando uno ve estos datos, Colombia tiene cerca de 500 futbolistas jugando fuera. Brasil, ni se diga, 1.200. Entonces, hay países exportadores y hay países importadores. Si América Latina está compuesta por países exportadores, lo mismo ocurre con Asia y lo mismo ocurre con África. Y el destino fundamental es Europa. Incluso desde las categorías inferiores ya los futbolistas están pensando en Europa. Ya no es irse a México, ya no es irse a Colombia, ya no es irse a la capital, es irse a Europa. Y no solo a Europa, sino es llegar al Real Madrid, al Barcelona, al Barça, al Manchester United, al PSG, etc., a las grandes ligas. ¿Por qué? Porque hay un mercado unificado de futbolistas. Y aquí hay una figura clave, que es un señor Bosman, que fue un jugador, un futbolista belga que jugaba en Bélgica y que quiso salir de su equipo para ir a jugar en Francia porque querían contratarlo. En esa época lo que existía era la propiedad del pase, que era una forma de propiedad esclavista, podríamos decir, porque la propiedad del pase era la propiedad sobre el futbolista por parte del equipo. Entonces este futbolista impugna la sujeción al club belga, pierde en las cortes belgas y va a la Unión Europea. En la Unión Europea gana el juicio. Pero ustedes saben, hay una separación muy fuerte entre Estado y FIFA. La FIFA no reconoce a los Estados. Pero ya la Unión Europea empezó a presionar. Y el fútbol se dio cuenta que podía ser una buena salida para el propio fútbol. Entonces, ahí la Unión Europea, básicamente la UEFA, establece la posibilidad de la liberación o de la sujeción, más bien dicho, de ese futbolista, de los futbolistas a los clubes. Se acabaron los pases. Lo que tenemos hoy día son los derechos deportivos, que es básicamente un contrato, donde se establecen las condiciones. 2 años, 3 años, 1 año. Pero ese ha sido el mecanismo para la mercantilización de los futbolistas. Hoy día se habla, por ejemplo, de que el jugador Mina, del Independiente, que ahora está en la selección, va a ser comprado por un equipo brasileño, creo que es cerca de $3 millones, pero solo el 70%. O sea, se venden partes de futbolistas, porque ya no es el futbolista el objeto de la compra, sino es una carga simbólica económica que cada futbolista tiene. Entonces, un futbolista puede ser parte de un capital en el que hay, no sé, 3 grupos económicos. Y esa es una de las razones por las cuales el fútbol ecuatoriano en particular entra en una crisis muy grande. Si nosotros no entendemos la ley Bosman, si nosotros no entendemos el paso de lo que significa el pase a este contrato, a los derechos deportivos, difícilmente vamos a comprender lo que está ocurriendo aquí en la crisis. Si ustedes se ponen a ver los equipos que tienen la mayor cantidad de grupos empresariales, la mayor cantidad de fideicomisos, son los equipos que se encuentran en la mayor crisis económica dentro del fútbol ecuatoriano. Entonces, en primer lugar, este mercado de futbolistas, importadores y exportadores. En segundo lugar, los medios de comunicación. Si antiguamente un partido de fútbol era un partido entre amigos que se jugaba en cualquier cancha, cualquier campo, el rato que entra la televisión y primero la radio,
ese hecho local empieza a tener un eco cada vez mayor. Yo estuve hace como 5 o 6 años en Montevideo, asistiendo a una invitación, y claro, mis amigos conocen de la afición que yo tengo por el fútbol. Me llevaron al estadio Centenario. Y ahí tienen una grabación que es una maravilla, de cómo en uno de los mundiales donde Uruguay ganó la Copa del Mundo, relataban con telegramas los partidos de fútbol. Y hay una anécdota en México de cómo a través de 3 telegramas lograron relatar un partido de 90 minutos, con 3 telegramas. Después fue la radio. La radio ya nos permitía tener una proximidad mayor. Después fue la televisión. La televisión hizo que ese hecho local se convierta en un hecho global, en un hecho mundial. Y ahora estamos con las nuevas tecnologías de la comunicación. Probablemente el inicio de las nuevas tecnologías de la comunicación vinculada al fútbol fue la Copa del Mundo en Sudáfrica. Yo recuerdo ahí, en la final, habían 42 cámaras de televisión. Pero era impresionante porque las 42 cámaras de televisión lo que hacían era transmitían el fútbol formal, por decirlo de alguna manera. Incluso, ustedes pueden darse cuenta hoy día, cuando hay un conato de incidentes entre futbolistas, generalmente cambian de cámara. En esa final, ¿qué es lo que ocurrió? La gente ya tenía el famoso celular, tenían el YouTube, tenían correos electrónicos, todas esas maravillas que existen. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Tomaban la foto e inmediatamente subían a las redes sociales. Se vieron 2 mundiales distintos. 2 mundiales distintos. Este rato yo formo parte de una red que está de investigadores sobre el fútbol a nivel de América Latina, y estamos haciendo un seguimiento de los partidos. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que las imágenes son globales y los relatos son locales. Entonces queremos ver esos relatos locales y queremos ver esas imágenes y comparándolas para ver cómo se va transmitiendo. Si aquí se hace en televisión abierta, allá por cable, aquí se ven unos partidos, allá se ven otros partidos, lo que dicen los relatores nacionales, que en general, sobre todo en partidos de las selecciones nacionales, tienen un discurso altamente nacionalista. Y están saliendo cosas bastante interesantes. Entonces, en segundo lugar están los medios de comunicación. Y en tercer lugar están los auspiciantes. Cuando hay los torneos de la Copa Libertadores de América, ustedes se dan cuenta fácilmente cómo se tapan la publicidad local. Y las tapan con plásticos negros. ¿Por qué? Porque esa publicidad está prohibida por la Conmebol en el caso nuestro. Porque la Conmebol tiene sus propios auspiciantes. Y esos auspiciantes son auspiciantes globales. La gran crisis que vive este rato el fútbol mundial alrededor de la FIFA y la presencia de los Estados Unidos, y muy poca gente se ha explicado esto. Todos dicen, ¿por qué los Estados Unidos? Si en los Estados Unidos no hay fútbol, cosa que es falsa. Que a los Estados Unidos no les interesa el fútbol, es falso. Pero yo creo que el tema principal es que de los 8 auspiciantes principales que tiene la FIFA, los 6 son de los Estados Unidos. Está de hamburguesas, como se llama, McDonald's, están algunas de las tarjetas de crédito, está la Coca-Cola, etc. En otras palabras, hoy día la FIFA ya no es una ONG, a pesar de que tenga esa personería jurídica, sino que es una instancia, es una instancia de representación corporativa de las grandes empresas mundiales. Y eso es lo que está pasando en la FIFA ahora. No interesa la representación futbolística, interesan estos grandes negocios mundiales. Está Nissan, en fin, son empresas transnacionales. En otras palabras, la globalización está anclada en el mercado de futbolistas, en el mercado de los medios de comunicación
y en el mercado de las grandes empresas transnacionales, de las corporaciones mundiales. Y en ese contexto se pasa de elitista a masivo. Y entonces las etnias ya entran dentro del fútbol. El racismo que existe en Europa principalmente no es otra cosa que el resultado de la entrada de África, de jugadores africanos, de jugadores latinoamericanos, los sudacas, de jugadores asiáticos. Entonces el racismo empieza recién en el fútbol a tener una presencia significativa y a ser reconocida como un tema dentro del fútbol cuando entran estos tres continentes en el mercado mundial de futbolistas. Pero también las luchas de las mujeres. Y las luchas de las mujeres empiezan a expresarse también dentro del fútbol. Hoy día la segunda persona más importante de la FIFA, dentro de la FIFA, es una mujer. Nosotros los ecuatorianos tenemos una mujer ya dentro de la comisión jurídica que tiene la FIFA. La presencia de la mujer cada vez más fuerte. Los campeonatos mundiales de fútbol de las mujeres tienen ya éxitos económicos muy grandes. Por cierto, de los 5 torneos mundiales, 3 han sido ganados por los Estados Unidos. Nosotros decimos que no tiene fútbol. Tiene fútbol. En esta Copa Centenaria, por ejemplo, yo estuve justo en el partido inaugural entre Estados Unidos y Colombia, estuve en Nueva York. Claro, el fallecimiento de Ali nos ha dolido a todos. Ese fallecimiento obviamente no es más que otros. Eso era lo que importaba en los Estados Unidos. El fútbol no. Y si ustedes ven, los estadios están vacíos. Pero si ustedes ven los partidos de la MLS, casi todos los estadios están llenos. Es esta copa que no le interesa a los Estados Unidos. ¿Y por qué? Justamente por lo que es organizado por la FIFA, por la Conmebol y la CONCACAF. Los Estados Unidos le dio la vuelta, le dio la espalda, más bien dicho, a esta copa. Y allí se le comió al partido inaugural, que fue nada más ni nada menos que Estados Unidos y Colombia. Entonces, hoy día el fútbol, la presencia de los afros es fundamental. La presencia de las mujeres se va incrementando. No deja de ser un deporte machista. Las barras bravas lo expresan, las dirigencias lo expresan, el pago a las futbolistas y futbolistas lo expresan. Pero también podemos decir que va más allá de las clases sociales. Esto les interesa a los sectores de altos ingresos, como a los sectores de bajos ingresos, como a los trabajadores, a los gerentes, a los capitalistas. Interesar de todo lado. Y también cruza las naciones, cruza los países, las nacionalidades. Entonces, ya no es el fútbol elitista que en su momento. En otras palabras, hoy día el fútbol es total, el fútbol es global y el fútbol es masivo. Mi equipo de fútbol, cuando quedó campeón de la Copa Libertadores de América en 2008, esa final en el Maracaná la vieron nada más ni nada menos que 350 millones de personas. Cuando juega la liga aquí, si llegan a ver 20.000 personas, es demasiado. Ustedes no sé si recordarán, hace un par de años hubo 3 clásicos españoles, Real Madrid, Barça, en un mismo mes. Uno de esos partidos que se jugó en Barcelona, en el Camp Nou precisamente, se jugó durante 2 días. Empezó a las 11 de la noche de Barcelona y terminó a la 1 de la mañana de Barcelona. Y a mí me llamó la atención. Un partido 2 días. En Europa, ¿no? Empecé a investigar y lo que me di cuenta es que ya no les interesa jugar para Barcelona ni para España. ¿Por qué? Porque un gran rating en Barcelona es tener 9, 10 millones de personas viendo el partido. Cuando
descubrí esto, que se jugó en 2 días, era por el horario, básicamente para que el partido sea visto en Asia y en los países árabes. ¿Qué es lo que vieron? Ese clásico vieron que será 20 veces más, 30 veces más de lo que ven ellos. Los ingresos económicos son más o menos de la misma magnitud. Entonces estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de otra dimensión totalmente distinta. Si esto es así, lo que podríamos decir, no son palabras mías, sino de un investigador francés, que él dice que el fútbol está más generalizado que la democracia y más generalizado que el mercado. Imagínense lo que significa eso, pero bueno. Veamos algunas características de la internacionalización del fútbol. Aquí hay 4 etapas muy claras. Una primera que podríamos decir a fines del siglo XIX, mediados del siglo XIX, fines del XIX. 4 características. Una es que es un deporte que básicamente se desarrolla en Europa y que tiende paulatinamente a ingresar en otros territorios, pero básicamente es un deporte europeo. El eje del fútbol era el equipo. No había un club, era un equipo, 20 personas, 11 personas, y jugaban fútbol. Una tercera característica es que empieza este fútbol a demandar el reconocimiento por parte de la Federación Internacional de los Deportes, del Comité Olímpico Internacional. Y eso ocurre a principios del siglo, en el 2000, en 1902. Lo interesante es que en ese momento el fútbol es reconocido como un deporte olímpico. Recién en 1902 es reconocido como un deporte olímpico. Es decir, tiene prácticamente ya la carta de naturalización. No tenemos espectador, no tenemos hinchas, lo que tenemos son seguidores. El siguiente periodo, que ya es más reciente, que podríamos decir que es hasta la década de los 60, 70. Aquí la FIFA empieza a convertirse ya en un búnker, empieza a cerrarse a sí misma. Y aquí sí empieza a haber la presencia, y en esto mucho tiene que ver Joao Belange, que fue, creo yo, uno de los grandes pensadores de lo que es la FIFA en la actualidad, con la corrupción y todo lo demás, el modelo de gestión y todo eso. Porque Joao Belange, en su discurso de posesión en 1974, es lo que plantea y dice: vengo a vender un gran negocio llamado fútbol. Vengo a vender un gran negocio llamado fútbol. Y para eso estableció el principio de la universalización del fútbol, que nos ha beneficiado a nosotros para jugar en el futuro. Pero ¿cuál era el principio de la universalización del fútbol para Avalanche? El mercado. Y es muy interesante porque coincide esta tesis de la FIFA, esta tesis de Avalanche, con 2 procesos que se dan, el uno en el África, los procesos de descolonización de muchos países, en lo cual el proceso que le permite tener una representación en Naciones Unidas, tener una presencia directa en la FIFA y por lo tanto constituir selecciones nacionales y tener equipos de fútbol nacionales. La descolonización africana entra en este momento. Y la segunda, que quizás es hasta más importante, más interesante para la FIFA, son los famosos tigres asiáticos. Entra en el África, entra en el Asia. El fútbol se universaliza. El principio principal, el mercado. Y entonces la FIFA se blinda, se cierra. Aquí ya no es el equipo, sino ya es el club. Hay una institucionalidad superior a lo que es el equipo. Y lo que es interesante es el debate que se plantea al interior del Comité Olímpico Internacional, porque el fútbol empieza ya a profesionalizarse. Y entonces la participación en las Olimpiadas le significa un freno
Entonces empieza a aparecer esa cosa que se llama el amateurismo gris, que es una forma de esconder los salarios que pagaban a los deportistas mediante becas, mediante subsidios, mediante múltiples formas. Pero el fútbol no podía esconderse bajo ese tipo de cosas porque seguía teniendo un crecimiento impresionante. Entonces, en el Mundial del Brasil en 1950, la FIFA decide separarse del Comité Olímpico Internacional. Y aquí, para que ustedes vean lo paradójico, las Olimpiadas le dieron, como decía hace un momento, la carta de nacimiento, de naturalización al fútbol, y los mismos Juegos Olímpicos le significaron un fuego. ¿Qué es lo que ocurrió después? Se negoció entre el COI y la FIFA para que empiecen a jugar futbolistas de menor edad, futbolistas que no estaban en los clubes profesionales más significativos, etc. Cambió sustancialmente lo que era el fútbol a partir de ese momento. Y ahí ya no es el seguidor, ya no es el espectador, sino que empieza a aparecer el hincha. El hincha ya es una expresión de militancia, si se quiere, de estos seguidores frente a un club, frente a una selección. Y la década de los 90, que será ya la década de la globalización, lo que tenemos ya es un fútbol mundo. Es decir, a partir de los 90 tenemos un fútbol mundo. Ya está en todos los lugares. Ya no es un equipo, ya no es un club, hoy día es un holding. Vean los grandes equipos, Manchester, Real Madrid, Barcelona, etc. Son un conjunto de empresas que están articuladas bajo una misma marca. Estos 20.000 trabajadores que les decía del caso de Real Madrid es porque tienen una cantidad de empresas, fundaciones, etc. El caso de la compra de James Rodríguez se dice, y creo que con buena información, fue una estrategia que tuvo Florentino Pérez conjuntamente con Manuel Santos, presidente del Real Madrid, a la misma altura del presidente de Colombia, para negociar contratos de construcción de obras de infraestructura muy grandes en Colombia, para lo cual necesitaban una imagen del Real Madrid y una imagen de un futbolista colombiano que iba a ser un poco el puente para construir los puentes, las carreteras, los ferrocarriles. El fútbol tiene estas cosas y tenemos que aprender a leer. Bueno, podríamos señalar muchos casos alrededor de eso. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Tenemos ya explícitamente la globalización. Y yo señalo explícitamente al año 2015, que es con la crisis de la FIFA. Yo creo que aquí lo que está ocurriendo es que empieza a aparecer una nueva hegemonía dentro de la FIFA. Y esa nueva hegemonía nace principalmente de las empresas corporativas norteamericanas. En otras palabras, esta nueva hegemonía no es Europa, sino es los Estados Unidos. Ya no son los clubes, sino son, o los holdings, sino son estas grandes corporaciones económicas y comerciales. Y empieza a jugar ya la geopolítica del fútbol. La discusión si se debe hacer en Rusia o no el Mundial de Fútbol, después de lo que ocurrió o está ocurriendo durante este último tiempo en Rusia, lo de Qatar parece que ya se zanjó. Creo que es la peor decisión que ha hecho la FIFA. La explicación de la corrupción alrededor de la compra de votos y toda esa cosa es evidente. Un país que no tiene equipos de fútbol, los estadios están siendo construidos por migrantes, que ya van como 1.200 personas que han muerto, casi todos de esos migrantes, en la construcción de los estadios, etc. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy día? Equipos globales. Los equipos globales, que me han escuchado ya señalar algunas veces, ya no hacen pretemporadas, hacen giras. En el libro que escribí juntamente con Patón Bausa, yo le pregunto eso: ¿por qué la liga no hace giras? Y me decía, primero, porque el fútbol ecuatoriano lo impide por la cantidad de partidos que tenemos durante el año. Y en segundo lugar, porque la liga, a pesar de haber llegado a ser campeona de la Copa Libertadores de América, no es ningún atractivo fuera.
Y es una realidad. Es una realidad. Hoy día, las giras son las pretemporadas. Empiezan en los Estados Unidos o terminan en los Estados Unidos, van a los países árabes, juegan en China. Uno nos explica por qué Messi está un día en la China, el otro está en Japón, etc. Es básicamente porque son equipos globales que hoy día están construyendo esa globalización con las giras y no con las pretemporadas. Eso cambia sustancialmente la metodología de las pretemporadas. Veamos algo quizás más antropológico, que esto es parte del tema. El fútbol es básicamente un espacio de encuentro y de oposición. El partido de fútbol, por eso se le dice incluso el encuentro de mañana del Cuenca contra el equipo, o el encuentro de la selección del Ecuador con el Perú. El partido es un encuentro. Entonces, el fútbol se convierte, por esa razón, en un ámbito de construcción de identidades. Y son identidades contradictorias, porque se encuentran los distintos. Y cada distinto tiene un universo simbólico diferente. Y entonces, aquí hay un investigador, Jiménez, de fútbol también, antropólogo mexicano, que él dice que en términos de las identidades, en el fútbol uno puede encontrar dos formas. Uno, lo que él llama el sentido de pertenencia, que es el sentido de la territorialidad, que es el sentido de la localía y por eso mismo de lo que representa. Y ahí el elemento principal tiene que ver con esa diferenciación entre el fútbol de visita y el fútbol de local. No siempre ha habido fútbol de visita y fútbol de local. Eso es una invención, podríamos decirlo, más o menos de la primera década del siglo pasado, cuando empezaron a hacerse partidos de ida y vuelta. Vean la Copa Centenaria en los Estados Unidos, esos no son partidos de ida y vuelta. Anoche justamente me entrevistaban en una radio y me decían por qué al Ecuador le va bien en las eliminatorias y mal en la Copa América. Y ellos decían, porque en el caso de la Copa Libertadores nosotros jugamos de local y de visita. En la Copa América no jugamos ni de local ni de visita. En las eliminatorias pasadas el Ecuador quedó invicto de local. Perdimos solo 2 puntos, es decir, terminamos empates con Argentina. La localidad pesa. Y el fútbol ecuatoriano es local. Son 2.850 metros de altura. La geografía juega. Y un entrenador que no reconozca eso es un entrenador que está perdido. Una sociedad que no reconoce eso es una sociedad que no entiende el fútbol. Y nosotros siempre estamos diciendo que eso no juega. Y los que vienen a jugar, lo primero que hacen es decir eso. Y la prensa extranjera nos dice, triunfo de altura cuando nos ganan. Entonces, uno tiene que entender lo que significa la localidad y ahí la construcción de estas identidades. Y hay que tener una gran diferencia. Conversábamos también con Israel a la hora de almuerzo, entre la identidad que genera la selección y la identidad que genera el club. La identidad de la selección se construye básicamente alrededor del nacionalismo. Ayer en la entrevista que enseñaba, me pedían a toda costa que diga que el Ecuador va a ganar. Yo no podía decir que el Perú nos iba a ganar, porque yo pensaba que el Perú nos iba a ganar. Porque si yo decía eso, era un traidor a la patria. Alguna vez conversando con sobrinos, yo les decía que quería que pierda la selección para que gane el Ecuador. No me entendí. Selección y Ecuador es exactamente lo mismo. Y tenemos que saber diferenciar. Son 2 cosas distintas. Entonces, la identidad que genera una selección es básicamente esta noción de el nacionalismo. Y frente al nacionalismo, uno está perdido. No hay periodista ecuatoriano que pueda decir
que vamos a perder el partido contra Argentina, Brasil, Perú, bueno, mucho menos contra el Perú. Y puede ser que eso ocurra. Después ya vendrán los lamentos, las justificaciones, etc. También estamos haciendo un estudio de eso, de justamente los pronósticos que hacen los periodistas antes de los partidos y después cómo se justifican al otro día. Es muy interesante. Es muy interesante. Y mucho más en el caso de la selección. Y la identidad del club es distinta. La identidad del club puede ser territorial, puede ser institucional, puede ser de migrantes, puede ser de distintos orígenes, puede ser de clase media, puede ser de sectores populares. Alguna vez yo conversaba con gente de Mara Transporte y ellos me decían que paradójicamente la Liga vende más camisetas que el Barcelona. Les decía, no puede ser porque el Barcelona tiene más hinchada. Sí, pero la mayor capacidad económica de ingreso es la de los hinchas de la Liga. Entonces, son hinchadas distintas. Entonces, la identidad del club y la identidad de selección es diferente. Y entonces, esta es la identidad que proviene de la pertenencia. Y, según Jiménez, también hay la identidad de función. La identidad de función es transitoria. Porque, por ejemplo, yo como futbolista de tal equipo, a mí me contratan para jugar 3 años. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo soy hincha de ese equipo durante 3 años porque estoy cumpliendo la función de jugador. Defiendo esos colores. Y eso pasa con el entrenador, eso pasa con el dirigente, eso pasa con todos. Entonces hay que hacer una diferenciación entre la identidad de pertenencia y la identidad de función, y eso se explica claramente. Ahora, cuando nosotros vemos esto, en el caso de los clásicos, es muy interesante, porque aquí lo que tenemos es que originalmente el fútbol, cuando era local, lo que teníamos eran clásicos locales. En el caso de España, los clásicos en Barcelona, por ejemplo, era el Español y el Barça. En Real Madrid era Atlético de Madrid y Real Madrid. El Rosario, que ya señalé, Central y Newell's. En el caso de Buenos Aires, Boca Juniors y River Plate. Pero no solo eso, sino que la construcción social de la identidad también es distinta, porque uno de los equipos que se confrontan en el clásico es de origen popular y el otro, más bien, de origen de altos recursos económicos. Boca y River, Boca popular, River Plate, Millonarios. En Guayaquil, Barcelona, Emelec. En Río de Janeiro, Fluminense, Flamengo. Y ustedes van a encontrar eso permanente. Entonces las identidades que aquí surgen también son distintas. Luego, cuando el fútbol deja de ser local y empieza a hacerse nacional, empiezan a aparecer los clásicos nacionales. Y ahí hay un elemento adicional muy importante, que son los procesos de urbanización. En países como el Ecuador, que tenemos, nuevamente lo que les decía hace un rato, un bicentralismo muy fuerte, lo lógico es que el clásico nacional sea de Guayaquil el uno y de Quito el otro. Que eso es lo que pasa, por ejemplo, en España. En el caso de Brasil eso no es posible. En el caso de México tampoco es posible. En el caso de Colombia tampoco es posible. ¿Por qué? Porque los procesos de urbanización son distintos. Las representaciones son diferentes. Si el partido como confrontación genera estas identidades, uno podría encontrar que el fútbol es un sistema de lugares significativos, que estarían compuestos al menos por 4. Uno primero son los puntos de encuentro de los equipos. ¿Cuál es la construcción de los imaginarios de los equipos? Entonces uno podría plantear el imaginario fundacional es el elemento clave. En mis estudios, en mis conversaciones, en discusiones con amigos, etc., he llegado a la conclusión que el deporte, llamémoslo así, que da hacia el Atlántico, esto es Argentina, Uruguay, podríamos poner a Paraguay también, y Brasil,
básicamente el origen de los clubes es barrial. Boca y Boca. Botafogo de Botafogo. Y así sucesivamente. Eso genera un sentido de identidad totalmente distinto. Ese imaginario fundacional es diferente. ¿Por qué? Porque la identidad proviene del territorio, del barrio. Si esto ocurre en la cuenca del Atlántico, así, veamos qué es lo que pasa en el Pacífico. Todo lo contrario. Nace no del territorio, sino de instituciones. Y el caso del Ecuador es absolutamente paradójico. Nosotros tenemos un club de las Fuerzas Armadas, un club de la policía. Yo no he encontrado hasta ahora ningún país que tenga eso. Israel es el que más se aproxima. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Equipos de fútbol que dependen de, o que su origen fue universitario. La Liga de Loja, la Liga de Quito, la Católica, etc. En Chile pasa lo mismo. Y entonces la identidad del club proviene de la identidad de su origen, de su imaginario fundacional. El uno del territorio y el otro de una institución. Eso hace que las hinchadas sean distintas. Eso hace que la violencia sea diferente. Nosotros generalmente aplicamos las políticas que se han hecho en términos de seguridad en Inglaterra por el tema de los hooligans, donde el fútbol es totalmente distinto, con las ideas también que han surgido en la Argentina con esta oleada de violencia. Y hay un informe Castrilli que es muy bueno, y en Inglaterra también hay otro informe que también es muy interesante para tener la seguridad. Pero no es lo mismo, son violencias diferentes. En el caso de los territorios se defienden los territorios. La pandilla y la barra brava en la Argentina son prácticamente lo mismo, porque la pandilla defiende su territorio. En el Ecuador eso no es posible. En el caso de la Alianza Lima, en el Perú, por ejemplo, que eso ocurre en casi todos los países o las ciudades donde el fútbol es de origen barrial, salen del barrio para llegar al estadio, porque son 5, 6, 7, 8 cuadras. La Bombonera de Boca Juniors está en el barrio La Boca. La mayor distancia debe ser, que sea 1 kilómetro. Es su casa, defienden su barrio, defienden su territorio. Cuando viene un visitante a jugar en la Bombonera, no es que viene a jugar en la Bombonera, viene a jugar en territorio extranjero, en un barrio donde llegar al estadio es complicado y jugar dentro del estadio también es complicado. Son cuestiones totalmente diferentes. Ahora, el hecho de que haya sido este imaginario fundamental el que marca, si se quiere, esta imagen, eso no quiere decir que no haya cierta continuidad en el cambio. Por ejemplo, el caso de Barcelona de Guayaquil. Barcelona de Guayaquil es el equipo del astillero, es decir, de los trabajadores del astillero, de los sectores más populares. Pero ¿por quién está siendo manejado Barcelona? La familia más rica, bueno, ahora ya no, la familia más rica del Ecuador, la familia Novoa. El hombre más rico del Ecuador, la familia Novoa. Pero el imaginario sigue siendo popular. Es increíble eso. Y lo mismo ocurre con los equipos como Boca, como Boca, ¿sí? Como Flamengo, como Alianza Lima, etc. Entonces aquí hay una continuidad en el tiempo respecto de esta representación. Y entonces los equipos se encuentran y se diferencian entre sí. Y a partir de eso van construyendo sus identidades, por su origen y por su oposición al otro. ¿Qué es lo que veíamos hace rato? Lo que es un clásico. Entonces, lo primero el equipo, lo segundo son los hinchas. Y hay un proceso histórico de construir el hincha, que es lo que hablábamos hace un momento, que son seguidores, que son espectadores, que son hinchas. Y hoy día, en la actualidad, ya no son hinchas en realidad, sino que son teleaudiencias. Son espacios de consumo de estas grandes corporaciones económicas mundiales. Y dentro de estas grandes corporaciones
globales están también los propios clubes. El hincha, la teleaudiencia, hoy día da la posibilidad de uno estar afiliado, entre comillas, a distintos equipos. Es decir, yo soy hincha de la Liga en el Ecuador, pero soy hincha del Barcelona en España. Y en Inglaterra soy hincha de Manchester. Y en Argentina soy de River Plate. Y eso es lo lógico, porque estamos viviendo un proceso de globalización. Y yo les aseguro que todos ustedes se ponen a pensar y van a darse cuenta de esta situación. Tenemos múltiples universos simbólicos que nos van generando distintas identidades con cada uno de estos equipos globales. Pero el ser hincha no es otra cosa más que el ser un yo incluyente, esa cosa que uno se convierte ya no en el yo, sino en nosotros. Y es muy interesante porque aquí hay una gran diferencia, por ejemplo, del cine. Cuando uno va al cine, uno no va adscrito al bueno o al malo de la película. Cuando uno va al fútbol, ya va con una carga previa de ver esa cosa para beneficio de uno. Por eso es que cuando uno sale del estadio, o cuando uno va al estadio, dice, hoy día jugamos. Y lo más lamentable es cuando perdemos, nos robaron. Y generalmente es el mismo hijo de su madre que les roba constantemente. Es decir, no es que mi equipo perdió, yo perdí. A mí me robó. Y me robó ese árbitro. Y siempre nos roba ese árbitro. Hoy perdimos, hoy ganamos, hoy jugamos. Siempre es plural, siempre somos nosotros. Ese yo incluyente. Un tercer punto significativo es el estadio. El estadio no es una obra arquitectónica. El estadio es un ritual del trayecto, esto que les decía de Alianza Lima, que sale de la Victoria, que también es interesante. Alianza Lima se define, y ustedes deben conocer, como los íntimos de la Victoria. Entonces uno cree, estando fuera, que es porque han ganado muchos torneos, porque siempre ganan. Siempre ganan, yo desde afuera. Y no es eso, sino que son del barrio de la Victoria. Entonces son los íntimos de la Victoria. Entonces el tema del trayecto es fundamental y es una ritualidad que existe. Es el sentido del barrio, es el sentido de la institución. Y uno podría aquí plantear la idea de este Bourdieu de que el estadio es una especie de efecto del lugar, donde se expresan una serie de situaciones. Pero finalmente el estadio es un espacio vacío, pero está ahí el símbolo, está ahí el monumento, está ahí nuestra bandera, nuestro hito en nuestro barrio. Sí, cuando yo voy, por ejemplo, a la Casa Blanca, al estadio de Ponzano, yo ya me voy aproximando a mi casa y yo me represento y ese estadio me representa. Yo supongo que les pasa lo mismo con el estadio que tienen acá, y probablemente por eso se han ofrecido varias veces maquetas de construcción de estadios en Cuenca, en Quito, Guayaquil, etc. Sobre todo en momentos políticos. Entonces, es un espacio vacío que se llena de seguidores, que se llena de hinchas, pero se llena también de cargas simbólicas absolutamente contrapuestas, porque hay el espacio para el visitante, el espacio para el lugar. En ese sentido, es una especie de catedral invertida del estadio. ¿Y por qué invertida? Porque la catedral es una especie de triángulo que lo que hace es plantear la relación con Dios. Y Dios entra a la iglesia y bendice, etc. En el caso del estadio es al revés. Los dioses están en la cancha. Y a partir de eso empieza a irradiarse al mundo. Empieza a globalizarse. Y los dioses están jugando permanentemente allí. Es, en ese sentido, el estadio, la cancha, el campo, como ustedes quieran llamarle, un lugar común
que es una especie de ágora, es una plaza, que no es itinerante. Ese estadio siempre está ahí. No es itinerante como la carpa del circo. Es totalmente distinta. Es una ubicación permanente. Y lo que es interesante es que el estadio es un espacio de la libertad. Gramsci incluso plantea eso. El fútbol es un estado de la libertad que se juega al aire libre. Miren qué definición más linda. Seguramente fue escrita en la cárcel, dentro de los cuadernos de la cárcel. Y los niños, por ejemplo, van al estadio y tienen la libertad de hablar todas las palabras que usan. Incluso cuando uno los reclama, estoy en el estadio. ¿Por qué? Porque el estadio es el reino de la libertad. Nunca puede ser el opio del pueblo. Los estadios hoy día en el mundo reprueban todas las acciones políticas negativas, fuera del presidente, fuera del otro presidente. Hay la famosa silbatina que se le produjo a Ponce en Guayaquil, que decidió no volver a los estadios. Sixto Durán dijo que no volvía a un estadio porque era ave de mal agüero. Y no quiero hablar de los últimos o el último presidente. Y aquí viene una frase de Blanchard Pierre, un francés, que dice que el planeta no es más que un único estadio. La aldea global no es más que un único público que puede asistir a los mismos partidos al mismo tiempo. En otras palabras, esa es la expresión de lo que es esta situación. Y el cuarto lugar significativo es el partido. El partido es esa especie de masa gravitatoria, es esa especie de imán que atrae todo, que paraliza todo. Pero también no solo que es un país, no solo que es un espacio que atrae y que es un espacio de encuentro, sino también es el espacio de mayor exclusión que existe. El visitante es un enemigo. Y no hay manera de entenderlo de otra manera. Por eso mi satisfacción del Deportivo Quito, por ejemplo. No hay otra manera. Y yo les aseguro que ustedes deben tener cosas parecidas. Si no tienen que dedicarse al fútbol. Entonces, el visitante es un enemigo. Pero no solo eso, en el sentido de la exclusión, sino que hoy día los estadios son espacios altamente segregados. Las condiciones que impone la FIFA para la construcción de los nuevos estadios es increíble. Miren, el estadio de la Liga tiene un poco más de 15 años, es decir, un estadio relativamente nuevo. Los señores y señoras de la suite no se encuentran con nadie más que con gente de la suite. Incluso entran en auto. Prácticamente hasta la suite. Y dentro del estadio hay una estratificación. Y la estratificación viene por costos de los puestos. La FIFA ya establece la eliminación del fútbol en los estadios vista por personas paradas. ¿Qué es lo que está aconteciendo con esto? Que el fútbol, hemos llegado a un nivel de masividad, como les comentaba hace un momento, el nombre de la exposición mía era de la masividad del fútbol. Me da la impresión que hoy día está en un proceso inverso, de la elitización del fútbol. Miren los costos para ver un partido de la selección del Ecuador. Es imposible. Miren los costos del pago y por ver. Ya la gente no puede ir al estadio parada, tiene que estar sentada. Los consumos dentro de los estadios son carísimos. Yo me acuerdo haber ido al Estadio Olímpico, donde básicamente era la cerveza, una empanada por 8, la papota baleña y por ahí chicles o helazos. Hoy día tenemos las pizzas, tenemos el español, tenemos esto, tenemos lo otro, precios altos. Las suites de los estadios más significativos son impresionantes. Yo tuve la oportunidad de entrar en el campo. Tienen aire acondicionado, tienen refrigeradoras, tienen unos pisos impresionantes. Los
las silletas son de cuero, en fin. Es el lugar donde van los empresarios a hacer negocios. Ya no va el hincha, ya no va el fanático, ya no vamos a ver el fútbol. Y eso está pasando con el fútbol, producto de los cambios que se producen en estos escenarios. Y el fútbol no es otra cosa más que esta cosa de la confrontación que les decía. Y por eso es que el fútbol, como casi todos los deportes modernos, tiene una presencia muy fuerte de la guerra. Es natural que nosotros oigamos de estrategias, de tácticas, pero esas son palabras, son conceptos de las ciencias de la guerra. La estrategia no es otra cosa más que descubrir los objetivos del escenario, etcétera, del enemigo en el espacio del conflicto. Y eso es lo básico. Cuando un relator dice el tiro, el disparo, el cañonazo, hay una gramática, hay un lenguaje de la guerra, porque el fútbol de alguna manera proviene de la guerra, como todos los deportes modernos, o la mayoría de los deportes modernos. Y el estadio es, como veíamos hace un rato, esta catedral invertida que se proyecta hacia el mundo. En ese sentido, a mí me da la impresión que la cancha, el estadio, el campo, es básicamente hoy día un set de televisión. Y las camisetas de los futbolistas, o los futbolistas, son algo así como vitrinas ambulantes. Ustedes se ponen a ver, por ejemplo, en un partido del Barça con cualquier equipo, cuántas veces las cámaras se dirigen hacia Messi. O en el Real Madrid, cuántas veces se dirigen hacia Ronaldo. ¿Cuánto tiempo se dirigen? Y hay estudios en Italia que han hecho eso y hay resultados bien interesantes. Para que ustedes vean, Messi gana mucho más como un mensajero de toda la publicidad que tiene adentro que como futbolista. Estos juicios que le están siguiendo por no pagar impuestos es básicamente por los contratos que tiene de promoción, de publicidad y de marketing. Porque esas figuras ganan mucho más con el marketing. Y generalmente esas empresas son las mismas empresas que financian los torneos y por lo tanto la comunicación. Y por lo tanto es por eso que Messi es el jugador más visto del mundo. Un futbolista no llega a tener en sus pies 3 minutos de balón por partida. Si multiplican por cada uno el número de futbolistas, ahí van a ver un poco ese promedio. En el caso de Messi, aparece en la televisión hasta 12 minutos. Es impresionante. Entonces, hoy día, las canchas son básicamente sets de televisión con 40, 50 cámaras, con todos nosotros ahí con las redes sociales, y los jugadores como esta especie de vitrinas ambulantes. Y para terminar, obviamente que este encuentro de distintos genera conflictos. Si esos conflictos no son procesados adecuadamente, obviamente que van a generar hechos de violencia. ¿Qué significa procesar bien los conflictos? Tener buenos árbitros, tener instituciones representativas, tener una legislación que esté acorde con esto, tener políticas públicas frente a esto, y creo yo que el fútbol se convierta en un bien público. A mí me parece que esa es la salida que tendríamos que tener. La legislación del fútbol tiene que adecuarse a los estados, no puede estar encima de los estados, tiene que adecuarse a las constituciones. Y para terminar, una frase de Valdano que dice que en el nacimiento de la sociedad de masas, el estadio fue el primer símbolo de integración social. Yo creo que es uno de los pensadores más interesantes que tenemos en la actualidad. Es argentino, vive en España, fue campeón mundial de fútbol como futbolista,
fue entrenador del Real Madrid, fue gerente deportivo del Real Madrid y escribe mucho. Tiene este libro del El miedo escénico y otras hierbas, que ha dado la vuelta al mundo. Acaba de sacar un libro sobre los 11 liderazgos que produce el fútbol, etc. En otras palabras, yo lo que he querido con esta pequeña charla es contarles la importancia que tiene de estudiar el fútbol. Espero que les convenza. Y quiero incluso hacerles una propuesta. ¿Por qué no escribimos un libro? Por decir algo, 15 personas que les interese 15 temas sobre Cuenca. Podríamos dividir, si se quieren, 2 capítulos. Uno, el fútbol en Cuenca, y el otro, el Deportivo Cuenca. Les cuento, por ejemplo, el fútbol amateur, por decirlo de alguna manera. En Quito es básicamente fútbol barrial. En Guayaquil fue de origen callejero. Hoy día el fútbol está dentro de las escuelas. El Universo tiene su escuela altamente masificada. El vicepresidente de Barcelona, Alfaro Moreno, tiene su escuela. Se va generalizando. No sé cuál sea el caso de Cuenca. Será barrial. ¿Cuántas canchas de fútbol tiene Cuenca? Ver una relación, por ejemplo, un artículo, el fútbol y la ciudad de Cuenca, un análisis respecto del estadio, con estas cosas que les he planteado, del estadio de Cuenca, cómo se camina, cuál es el trayecto para llegar al estadio. En el caso del Deportivo Cuenca, por ejemplo, un análisis de la crisis económica que está viviendo, el tema de las identidades. En otras palabras, yo les propongo eso. Si ustedes quieren, se juntan 2 personas o hacen exclusivamente una, y conjuntamente con Israel podríamos hacer una especie de compilación de estos artículos. Yo creo que con, no sé, 15 artículos de 15 páginas podríamos tener una buena visión del fútbol aquí en Cuenca, y creo que podríamos hacer un aporte interesante. El fútbol y los medios de comunicación en Cuenca, la economía cuencana alrededor del fútbol, o el fútbol que aporta económicamente. No sé, estas eran algunas ideas que yo quería proponerles, y además esta propuesta, si les interesa, pues escribamos un libro sobre el fútbol en Cuenca. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando, por tan ilustradora panorámica del fútbol en el mundo actual. Antes de cerrar el espacio, si hubiera alguna pregunta, alguna inquietud, pudiéramos abrir unos minutos al diálogo antes de cerrar. Entonces, no sé si alguien, por favor. Muy amable, un saludo muy cordial al expositor, en el sentido alimentado de sus conferencias. Yo tengo una inquietud entre diversos tópicos que he analizado, la incidencia que tienen diversos ámbitos, el económico, el político, el social. Yo quisiera de pronto que ustedes den alguna idea, alguna explicación, si hay o no hay incidencia también del fútbol en la religión o viceversa. Entiendo que es un tema que también es de actualidad y que se debate esta situación. Usted con sus ilustrados criterios nos podría ayudar de alguna manera, por favor. Ese es un tema clave, pero clave. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy día hay una especie de presencia muy fuerte de la religión en el fútbol a través de distintas, no sé si llamarlas congregaciones religiosas. Ustedes ven hoy día un futbolista por ahí mete un gol y se levanta la camiseta y lo primero que dice, deportista de Cristo, cosas de ese tipo. En muchos casos ya hay publicidad de ciertas de estas congregaciones. En el Brasil, por ejemplo, eso es impresionante. Pero no solo eso, sino que
yo he tenido la oportunidad de estar en algunos camerinos, que más de la liga, por supuesto. El de la liga tiene, cada jugador tiene su ícono, su símbolo religioso, y hay una capilla. En esto también hay que ver la diferencia entre lo que podría ser la religión como tal y lo que son algunas creencias de los futbolistas, donde están, por ejemplo, las cábalas. Eso de entrar con el pie derecho, con el pie izquierdo, de saltar, no saltar, de santiguarse, de hacer siempre alguna cosa de estas. El propio Valdano decía, si nosotros nos damos cuenta, nuestro equipo le pide lo mismo a Dios y el otro equipo le pide lo mismo a Dios, con lo cual todos los partidos deberían terminar empatados. Y es cierto. Pero el tema de la religión es un tema que está entrando con muchísima fuerza, muchísima fuerza. Yo tuve un programa de radio durante casi un año, en Radio Quito precisamente, donde básicamente hacía entrevistas, y en una ocasión trabajé el tema del fútbol y la religión. Invité a un sacerdote y a un antropólogo, y la pregunta fue: ¿el fútbol es una religión o no? Los dos se pusieron de acuerdo de que no era una religión, pero ¿quién sabe? Porque hay dioses, hay fe, es decir, hay una serie de elementos que son propios de la religión que el fútbol también tiene. Los rituales. Entonces, cuando uno va el domingo a la iglesia, eso es relativamente parecido que cuando uno va el domingo al estadio y reza y pues pide a Dios, en fin. Es decir, ese es un tema que efectivamente está ahí. Doctor, muchísimas gracias por su presencia aquí. Mi nombre es Leonardo Tarqui, soy psicólogo del deporte. Realmente muy nutritivo lo que usted nos acaba de plantear. Me interesó muchísimo la propuesta que usted menciona de escribir algunos asuntos referente al fútbol, ¿no? Y para mí fue bastante interesante poder asistir. Más bien, por cuestiones de tiempo, me gustaría hacerle llegar una de las obras que hicimos en Psicología del Deporte. Muchísimo aprecio, siempre le sigo en la televisión, le admiro mucho la parte intelectual suya, personal, y tengo que retirarme en estos minutos. Más bien le agradezco. ¿Y cómo puedo contactarle para este planteamiento que usted hace? A ver, para no dejar en el aire la propuesta mía, yo les planteo lo siguiente: ¿por qué no me escriben a mí? No sé, podría ser también a Israel. ¿Por qué no nos escriben a los dos, proponiéndonos el tema que quisiéramos ustedes trabajar? Lo que nosotros haríamos con Israel es juntar todas estas propuestas, darle algún contenido de estructura al libro y les devolveríamos a ustedes diciendo sí, sigamos con la idea. Yo lo que les propondría es: envíenos el título del artículo y un párrafo de lo que podría contener ese artículo. No me importaría a mí que sean estudiantes, que sean psicólogos, que sean futbolistas, que sean periodistas, que sean académicos, porque el fútbol está lleno de todo eso. Mi correo electrónico es fcarrion@flaxo.edu.es. Entonces, si ustedes me escriben con estas dos cosas, el nombre del artículo y un breve párrafo haciendo una descripción del mismo, con eso podemos empezar. Yo creo que si logramos 15 artículos, tenemos ya un libro. No sé la dirección tuya de correo electrónico. Pueden también escribir a israel.hidrobo@ucuenca.edu.es. Ponemos coordenadas de esa manera. A ver, el mío es fcarrion@flaxo.edu.es. Y el mío es israel.hidrobo, sin H y con B chica, @ucuenca.edu.es. No sé si en este punto hubiera alguna última inquietud, tal vez un último comentario de intervención. Buenas noches, usted habla y es conocido mucho el lenguaje de la guerra. El fútbol, desde el tema del lenguaje, siempre
tomó temas de la guerra e incluso las prácticas justamente en el origen, en México y demás, se apegan a rituales un poco apegados por ahí. ¿Cómo se podría dar un proceso que quite la guerra del fútbol, en el sentido de cómo se ha ido tomando la violencia en los estadios? En Sudamérica, más que nada, caso Brasil y Argentina, por sobre todo, pero parece que en lugar de que se vaya globalizando el juego, se va globalizando también con todo lo que implica, y entre eso la violencia en las gradas es algo que lamentablemente ha ido pasando fronteras. ¿Cómo se podría frenar esto? O desde el punto de vista sociológico o antropológico, ¿cómo separar la guerra y el fútbol? Están destinados a seguir de la mano hasta que sigan de largo. Nosotros tenemos un capitán, todos los equipos. Tenemos lo que les decía, cañonazos, tiros. Artilleros, defensas, atacantes. Es que es parte del fútbol. Eso fue originalmente el fútbol. Incluso dicen que la primera pelota fue la cabeza de un romano, porque era parte de la guerra. Y obviamente los procesos de globalización del fútbol arrastran todo lo que significa el fútbol. El fútbol no solo es pegarle una pelota, ni meterle la pelota en el arco. Y en eso, por ejemplo, la palabra golf, es bien interesante meterse en el discurso del fútbol, en la nomenclatura, la gramática, el lenguaje. Gol en inglés es objetivo, es goal, se escribe. El gol es objetivo. ¿Y quién es el que tapa? El que está en la meta. Yo tengo que llegar a la meta. Y así como hay un lenguaje de la guerra, también tenemos un lenguaje de la geometría. Hay parábolas, hay triangulaciones, y hay lenguaje machista, obviamente. Es muy fuerte, el fútbol es de hombres. Hay lenguaje de la religión, hay lenguaje de la poesía, el poeta del fútbol. Y tenemos muchos de esos ejemplos, y a mí me parece que eso le da riqueza, y no creo que sea necesario sacarle o eliminar eso. Lo que creo es que tenemos que hacer conciencia de esa situación, y obviamente para eso tenemos que hacer investigación. Por ejemplo, hay un artículo, esto que les decía, un artículo, la prensa y el fútbol en Cuenca. Y yo creo que gran parte de estas preguntas que ustedes mismos me están planteando, plantéense ustedes ya en el artículo. Y creo que nos puede salir en un plazo relativamente corto un buen aporte, ¿no? Yo incluso me comprometo a buscar el financiamiento para que la cosa camine, ¿no? No sé si hay algún otro comentario. Bueno, particularmente yo quisiera tener una visión suya sobre el tema de estas representaciones de masculinidad en las barras bravas, sobre todo, ¿no es cierto?, a través del lenguaje, a través de ciertas prácticas propias de las barras bravas, en donde es obvio, ¿no?, que hay una diferenciación de género. Quisiera saber cuál es su punto de vista sobre este aspecto. A ver, un poco sobre la guerra también, antes de caer en esto, para reducir el tiempo en ese ámbito, porque lo conozco mucho. El fútbol, los símbolos principales del fútbol es una bandera, es un bombo. Y la disputa que hay de los hinchas es por la bandera y por el bombo, que son elementos de la guerra. Entonces, ahí está presente. Ahora, yo te sugeriría que estudies ahí un texto de Archetti, que es un escritor argentino que trabajó las masculinidades en el fútbol. Y yo creo que es de los antropólogos argentinos vinculados al fútbol que más aportes han hecho. Y él justamente trabajó el tema de las barras y el lenguaje de las barras frente al enemigo
y construyendo al enemigo como si fuera mujer. El feminismo, exacto. Y entonces ahí aparecen todas las formas de exclusión. Yo te sugeriría que ese texto lo mires. Tiene un buen trabajo empírico además, y creo que es de los mejores antropólogos que hay en América Latina. Desgraciadamente falleció él, vivió aquí en Ecuador también, pero creo que tiene unos aportes muy buenos. Bien, creo que con eso podemos dar por terminado. Les agradezco infinitamente y espero que podamos hacer esta producción de este libro. Muchas gracias nuevamente.